Hola, ¿cómo están? Les saludamos como de costumbre ya semanalmente Belén González desde Miami en el estado de la Florida, Seudi Acosta desde Madeira, Portugal, y quien tiene el honor de hacer la presentación este día, Dante Garnique desde Annaberg en Alemania. Hoy comenzamos con el programa número 6-1, porque dejamos de hacer un programa, pero este sería el número 6 en efecto, y hoy tenemos como fecha 2 de agosto del año 2020. Bienvenidas, señoras. 6 o 5. ¿6 o Perdón. 5 qué? El programa. Es el 5, dijo 6 menos 1. Claro. Que bueno, de todas maneras, como Saudí hace los intros, entonces vamos a encontrar el número y no habrá problema. No importa si es el 5 o el 6, es que estamos aquí otra vez. Usted sí pierde el tiempo, vale. Así es, Voy a tener que llamarles la atención. porque tenemos que romper el hielo. Tú Bueno, cincel y martillo. alguna vez debiste haber tenido un pretendiente y no te llegó así de rompe, o sea, empezó, tú sabes, haciendo algunos comentarios. Preámbulo, un lobby, una cosa. Exacto, o sea. Está bien. Mira, Estoy pensando cuándo fue la bien. última vez que tuve un pretendiente. por eso te quedaste así como absorta, o sea, ¿de qué vamos a conversar este día? Pues vamos a conversar, hay muchos temas sobre este, pero no llores, no llores. Hay algunos temas por allí, el coronavirus, por supuesto, el coronavirus diseases es que se llama, COVID-19. 19. Sí, también Kobe Bryant. Kobe Bryant. También tenemos por allí la más reciente designación de la dictadura venezolana relacionada justamente con el manejo del coronavirus. Y bueno, no sé si quieren ustedes hablar de las últimas... Eso es interesante porque yo creo que la intención es que el tipo o le cante o la batere en un ron. No. Mira, si vamos al argot peloterístico, si al argot beisbolero, él está ponchado. O sea, su tiempo como pelotero, o sea, ya se venció. Luego intentó ser cantante. Estamos hablando del Potro Álvarez, ¿ok? Para que nos ubiquemos de tiempo y espacio. El Potro Álvarez después intentó ser cantante porque le dieron así como que 2 segundos en una canción de Chino y Nacho por ahí en un video, una cosa ahí, está la imagen, a lo mejor como comentábamos tras cámaras, le aportó un dinerito ahí para figurar y hasta ahí. Luego incursionó un poco en el área política en Venezuela, fue candidato también para una alcaldía. Bueno, yo de verdad, o sea, para mí él es un X, un X en la vida. Lo cierto es que este personaje fue designado por Nicolás Maduro para encargarse de las 900 camas que se han dispuesto en este hospital, digamos, situacional. ¿En el Poliedro de Caracas? Sí, en las afueras bueno, yo creo que él se debe haber sentido emocionado porque es lo más cerca que ha podido estar del Poliedro, ¿no? Claro. Como artista. Exacto. Lo que me llama mucho la atención también, entre otras cosas, para también darle oportunidad a ustedes, mis queridos amigos, es que estamos hablando de que no son camas tipo hospital. Eso es un campamento militar, vulgar y silvestre, con literas. O sea, ¿cómo piensas? Espera, pero para los pacientes de COVID-19. Exacto, porque estamos hablando justamente es de que esa suerte de hospital se ha montado para la atención de los casos de personas con COVID-19. O sea, ¿cómo explican ustedes que va a ser en litera? O sea, yo ahí me quedé en el sitio. Y lo otro que me llama poderosamente la atención, que yo quisiera siempre tener fe en el régimen, lo intento, es que cuando hacen la imagen, cuando hacen el primer paneo y muestran, o sea, ahí no hay nada sino las camas. O sea, ¿cuáles son los equipos para asistir? Mira, Seudi, yo creo científica y médicamente hablando? O sea, es que... Dame chancecito antes porque yo le tengo que aclarar un punto a Seudi. Seudi, a mí me parece que estás
exagerando. Porque si hay algo que hay en Venezuela, es patria. Y precisamente porque hay patria es que el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro ha asumido las riendas de una crisis que nunca existió, pero que por casualidad hay 3 o 4 picados de zancudo que ahora tienen COVID-19. Entonces yo lo que estuve pensando es, hay patria, pero no hay agua, no hay electricidad, no hay medicinas, no hay suero, casi no hay médicos tampoco porque se han ido. Yo estuve pensando, ellos habrán decidido montar ese hospital de campaña para figurar en virtud de que Venezuela no está entre los números más altos con casos de COVID ocupando los medios internacionales, porque tú sabes que eso es un dolor para ellos, no formar parte de las estadísticas globales, o por lo menos de las estadísticas de América Latina, así tengan que sacrificar al pueblo para poder estar allí, ¿no? Dentro de las estadísticas, ¿querés decir? Claro, claro. ¿Cómo es eso que México se está llevando a todo el mundo por delante con más casos y más muertes que el Reino Unido? ¿Cómo es eso que Brasil es el líder en Sudamérica y Venezuela no? O sea, la idea es que hablen, como aquel dicho, que hablen mal pero que hablen, algo así. ¿Ah? Como aquel dicho, a que hablen mal pero que hablen. Correcto, pues digo, van a empezar a enfermar gente, y estoy diciéndolo muy seriamente, van a empezar a enfermar gente para poder figurar. Entonces, como esa gente la van a enfermar, o sea, no necesariamente va a estar enfermo, lo cual no quiere decir que en Venezuela se haya COVID, porque hay muchos desde hace rato, por eso que van a usar literas, ¿entiendes? Claro. Fundación Teatro número 750.223050, como todo lo que hacen, puro teatro. Sí, bueno, yo, yo quiero que ustedes me cuenten, porque no salgo del show cuando me dijiste que tú quieres tener fe en el gobierno. ¿Por qué quieres tener fe? Y además, ¿de cuál gobierno? Porque, es mi naturaleza, yo soy una mujer de fe. Y trato de no ser ¿de tan cuál mala. gobierno? ¿De cuál gobierno? Porque que yo recuerdo Bueno, desde el programa, no, tampoco del régimen. Desde que yo recuerde, desde el primer programa, nosotros estamos hablando de la dictadura venezolana. Entonces tú me acabas de decir que quieres tener fe en el gobierno, no sé en cuál gobierno, debe ser en el de Portugal, me imagino yo. Pero X, pasando a otro de los temas. Y para contextualizar, uno se confunde, amigo, uno se confunde. Es probable. Disculpen. Una de las más recientes absurdos, uno de los más recientes absurdos de la dictadura venezolana, que ya tiene cerca de 22 años instaurada en ese país, es la dirección de un hospital de emergencia situado en el Poliedro de Caracas, que en algún momento fue el escenario más importante, hasta latinoamericano, creo, para asuntos de farándula, el Miss Venezuela, que también fue en un momento dado un ícono de Venezuela para todo el mundo. Y entonces ahora se nombraron a un, no sé quién es el señor, ustedes me dijeron que se llama el Potro Álvarez, que me ha confundes, sido cantante, tú nunca pelotero, y lo mencionaron como, digamos, gerente, vamos a ver si le queda el nombre, para que administre los casos de coronavirus en Venezuela. Ese es el contexto dentro del cual estamos entonces inmersos en el programa de Metamorfosis de este día, 2 de agosto del año 2020. Y lo que llama la atención es que este señor, pelotero, cantante y político, entre comillas, no es ninguna de las 3 cosas, no es gerente y muchísimo menos del tema de salud. Y lo más grave es que ni siquiera ha hecho un curso de primeros auxilios, porque en Venezuela la gente no tiene necesidad de hacer primeros auxilios como cursos, por ejemplo, para obtener la licencia como en otros países. Entonces, eso llama muchísimo la atención. Yo quería, en primera instancia, acotarles que me parecía un tema de farándula. Bueno, yo no sé, pero Belén y Zeus como que quieren hacer un programa más de farándula que de análisis político, pero la verdad es que no. O sea, me perturbó la idea en un principio, pero después me puse a pensar, bueno, nada, lo que pasa es que hemos sido también objeto, como todos, de la propaganda de la dictadura venezolana. Y es eso, pues, y creo que el nombramiento de ese señor es una, tú lo decías hace un momento, Belén, o sea, el teatro número elevado a la potencia, no sé cuál, de la dictadura para desviar la atención de lo que verdaderamente es importante. ¿Qué es verdaderamente importante? Pues que ya tenemos 22 años, casi 22 años de dictadura, que la gente en Venezuela cada día
es más evidente que se muere de hambre más que de coronavirus. Este, y en segundo lugar, con respecto a lo del coronavirus, es muy difícil hablar del tema en Venezuela específicamente porque las cifras que se manejan son total y absolutamente inciertas, como lo es todo lo que sale de Venezuela. De Venezuela no hay estadísticas serias de nada desde hace años. Bueno, pero según las cifras absolutamente... que ellos manejan, si se puede decir oficiales, Sí, sí, son cerca de 18.500 y tal casos eso es hasta lo que se ahora. está Es manejando, lo que sí. ellos manejan, ¿ok? Sí, digamos que es la cifra y que es la que se maneja en toda la prensa, pues a los escritos, al digitales, tú pones a investigar y si ese es el número que se aproxima, Sí. 18.000 casos. Pero me llama la atención porque de un mes a otro, de mayo, junio, de mayo a julio, que habían 7.000 casos, en un mes ha habido un aumento de unos 10.000 casos, entonces ya tú comienzas a dudar, ya de allí para adelante, cualquier cosa que se diga en Venezuela sobre el coronavirus es completamente incierto. Y bueno, y de eso se trata este nombramiento, a mi juicio. Eh, pero ya que ustedes insistieron en el tema de farándula, pues a mí me llamó la atención. No, Pero no es un sí, tema de farándula. no, no es de farándula, bueno, A porque ver, Winston por Vallenilla, el que también personaje, viene, por el personaje. Claro, sí, pero es que si Winston nosotros, Vallenilla, mucha gente pero si perdón, caemos, si mucha vamos a gente estar como la vinculada. oposición venezolana, vamos a estar como la oposición venezolana, No. bailando al ritmo de lo que imponga la dictadura, el sistema de propaganda de la dictadura. Pues vamos a hablar del nombramiento del Potro Álvarez. Ajá, como director del hospital más importante de Venezuela en el Y que eso coronavirus. A mí me también, parece más Bueno, importante, por ejemplo, sobre el coronavirus, las investigaciones que se están haciendo a nivel mundial. Por ejemplo, hay una grandísima polémica porque se inventaron unos ratones de laboratorio para poder hacer las pruebas de las vacunas. ¿Por qué se inventaron estos ratones? Porque los ratones convencionales que se usan para hacer experimentación no eran susceptibles de ser contaminados con el coronavirus. Y ahorita yo creo que lo más importante del tema, con todo lo que significan las muertes que están siguiendo, que siguen produciéndose a nivel mundial con el coronavirus, es las investigaciones que se están tratando de hacer y cómo se están llevando a cabo. Una de las cosas que me llamó la atención de este tema es que, por ejemplo, los países que quieren hacer investigación sobre el coronavirus tienen que anotarse en una lista para poder comprar los ratoncitos, porque también pues, son productos de intercambio comercial, los ratoncitos. Entonces, más o menos así, esa es otra de las aristas del problema del coronavirus. Y en Venezuela, pues nosotros caemos entonces en la trampa de discutir que el encargado a nivel nacional de monitorear el tema del coronavirus es un ex cantante, ex pelotero y yo ex... creo, pero Gabriel, yo no estoy entendiendo eso de lo de la trampa, el yo faranduleo. creo que no es O una trampa. sea, Yo creo que nosotros estamos comentando un hecho que llama poderosamente la atención. Es claro, un teatro y es un teatro que oculta elementos importantes, como por ejemplo el tema elecciones en Venezuela, cuando la mitad del mundo ha dicho que no va a reconocer ese proceso electoral y todos los partidos convencionales del país han dicho que no van a participar. Entonces, pues, al gobierno no le interesa hablar de los temas que realmente son importantes y eso no significa que vamos a salir del chavismo a punta de elecciones en este momento de nuestra vida. Lo cierto es que es pan y circo todo el tiempo y el comentario viene que esto no es un Sí, circo. ok, sí, sí, es cierto. Dice Reina. pero a ver, la temática surge porque evidentemente, venga de donde venga el fulano, el potro corriendo, porque lo que no sabes tú, Álvarez. Es que tiene la actitud. él tiene la actitud, solo tiene la actitud, Yo no puedo eh, con ustedes. que es una persona que desconoce totalmente la materia y eso tiene que ser preocupante. No es solamente hambre, es que el problema de salud, que ya tiene, por supuesto, una larga lista de enfermedades que no son tratadas de la manera adecuada, a esta se le suma que coordine
y tome las riendas de esta problemática tan delicada, que bien sabemos que las cifras están maquilladas, que no son las que realmente ocurren, que es, imagínense ustedes que de 18.000 y pico de casos, solamente 158 han fallecido, que también es una cosa que nos llama poderosamente la atención, tomando en cuenta que en Venezuela no hay agua, se va la luz a cada rato, no hay gasolina, no hay medicina, y que sea justamente este personaje el que vaya a asumir la coordinación y la planificación y las acciones, digamos, inmediatas y asertivas para, de alguna manera, frenar y minimizar la situación. Por supuesto que eso es lo que nos llama la atención, porque si vamos a ver en cualquier terreno en que nos ubiquemos, a mí me resulta muy delicado el asunto. Amén de que a la dictadura, al régimen, como lo denominemos, solo lo circundan, ay, ¿cómo se dice? Lo apoyan, lo siguen y lo respaldan gente que realmente no conoce. La idea es poner el que está conmigo y punto. No importa si sabe o no sabe de materia, por eso es que quebra PDVSA, por eso es que las refinerías explotan, por eso es que el arco minero tampoco está en manos del gobierno o del Estado, Sí, ¿ok? porque una cosa es el gobierno Venezolano. y el Estado. Exacto, entonces todo funciona. ¿Ah? Ok. Debería ser una cosa el gobierno y otra el Estado. Lo que pasa es que en Venezuela todas esas fronteras se perdieron hace tanto. Todo, entonces todo es Hace un mucho tiempo. caos, todo es un caos, todo genera incertidumbre y genera, por supuesto, preocupación. Y no es que a Mm. mí no me interesen las cifras en otras partes, pero es que, vamos al caso, la situación allá va realmente a empeorar. Y ahora, si esto se suma a esta situación del empeño de hacer elecciones en plena pandemia, o sea, es aún más preocupante, ¿no? Más allá de los Eso. ratoncitos de laboratorio, Dante, Enrique. Sí, no, no. Claro, era una forma de entrarle al tema, sinceramente, porque era que por el lado del dogout me resultaba complicado entrar definitivamente. Todo el mundo entra por el dogado y él te carajo, no, yo voy a entrar por las gradas. ¡Pum! Y se Por lanza la para el terreno. Por las gradas y se lanza para el terreno. ¿Qué es Sí, esto? sí, sí. Ah, Es muy complicado para mí. Yo no sé lo que es el dogado. Sí sé, pero no lo puedo explicar. drogado no, dogout. Por No, eso, no y hablemos de otra cosa. sí, Eso sí, podemos. no, me parece de verdad que el asunto es así como que muy de laboratorio, o sea, muy cortinita de humo, muy, sí. Claro, Y claro. lo otro que me parece también, que me llamó la atención, es que le sirve no solamente a la gente de la dictadura, sino también a la gente de la oposición, porque están ahora con un tema de que si se negocia, que si no, otro diálogo en Noruega que anda por allí, que si lo hacemos, que si no hacemos, y desde hace rato que Venezuela no está para esas cosas, pues ni siquiera para estar hablando de elecciones, si se toma como de referencia, que ustedes tienen allá mucho más cerca, pues lo que es a los Estados Unidos, la posibilidad asomada, o sea, someramente, de una eventual suspensión de las elecciones presidenciales norteamericanas. Entonces, Es una, habla, es una petición que hizo por Twitter el presidente Trump. Pero sí, sí, la respuesta que han dado prácticamente a todos los niveles es que en Estados Unidos ni siquiera en la época de la Gran Depresión se pospuso una elección y que sería inviable, porque además técnicamente hablando han explicado los medios, no que yo sea experta del sistema electoral estadounidense ni muchísimo menos, han explicado los medios que si se posponen las elecciones, Trump tendría que dejar de todas maneras la presidencia a partir del 21 de enero y eso me imagino no le resulta ni agradable ni conveniente, o sea, no forma parte de la estructura. Y la tesis que argumenta es que en este proceso electoral el voto por correo, que aquí es muy normal, me dicen nosotros votando por Hipostel. Sí. Hipostel es la institución encargada de todo lo relacionado con la entrega de remesas, correos, Las paquetes elecciones en fuesen Venezuela. ahora. En La tesis, Venezuela. los resultados en el 2031 con Hipostel. Bueno, No, los resultados jamás llegarían. la tesis del presidente es que este proceso a través del voto por correo
sería como caldo de cultivo para fraude. Y eso es lo que esgrime. Pero aquí se ha comprobado a lo largo de muchos procesos que ese sistema de voto por correo funciona y por eso sigue funcionando. Quizás por eso la respuesta ha sido, o la reacción ha sido más bien adversa a ese comentario del presidente, ¿no? Es en el caso de Estados Unidos, pero tú mencionabas algo sobre Venezuela y que por allí se está comentando ya a nivel de periodistas y algunos políticos la posibilidad de que realmente no haya respaldo alguno o participación alguna de parte de la oposición. ¿Cómo fue eso? Entiendo que los partidos tradicionales de oposición, hablemos de partidos tradicionales, COPEI, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, e incluso creo que el de María Corina, que se llama 20 Venezuela, y algunas otras organizaciones políticas, habrían decidido no presentarse a las elecciones. Eso no es oficial porque ya sabemos además en la historia contemporánea de Venezuela y en la historia contemporánea de los partidos políticos de Venezuela, ellos hoy deciden una cosa y mañana deciden otra. Pero en principio se habla que ninguno participaría. Ahora también tenemos el bizarro estilo del gobierno chavista de crear tres partidos o tres iniciativas y entonces hacer unas elecciones de ese tipo. Sí, sí. Te iba a preguntar eso, porque según la ley de participación política y todo esto, para el sufragio, tiene que haber un contendor, Porque ¿verdad? además recuerden que ellos han tratado de eliminar a las organizaciones, que a muchas organizaciones políticas, ellos a muchos pequeños partidos ya los borraron del mapa. En consecuencia, tienen que crearse sus propios contendientes para que pueda haber una competencia, porque tú no vas a ir a boxear tú solo. Claro, pero eso es sencillo para una dictadura, o sea, lo acaba de asumir Valencia, o sea, crean su propia oposición, participan, se Su hacen las propia elecciones, firma de respaldo. todo el mundo, o sea, literalmente todo el mundo lo desconoce, pero bueno, o sea, ellos siguen estando allí. Por eso insisto yo, el tema en Venezuela es acabar con la dictadura. ¿Cómo acabar con la dictadura? Ese Buena pregunta. es el tema, o sea, ese es el meollo del asunto. ¿Cómo acabar con la dictadura? Porque de Venezuela vamos a seguir hablando durante 25 años mientras la dictadura esté allí y mientras el tema central no sea estar claro en que lo que hay que hacer, el objetivo es acabar con la dictadura venezolana. Claro, Mientras tanto vamos... después. ¿Perdón? Todo lo demás se resolverá después. O sea, no podemos decir, vamos a resolver los problemas del país si no resolvemos este problema primero. Primero este y después lo demás. Claro, como consecuencia, pues, de acabar de arrancar con ese quiste. Ahí está el tema, por ejemplo, del señor, el testaferro, Alex Saab. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Y el tema sigue dando para la prensa nacional e internacional, para todos los tuiteros, para todos quienes hacen periodismo digital. Y Venezuela se ha convertido, si se sigue tratando como se ha seguido tratando, esa es mi opinión desde el punto de vista de lo que está sucediendo con Venezuela a nivel de medios digitales, sigue dando para mucho más. Cada día uno encuentra más periodistas, sobre todo gente joven de Chile, de Argentina, de México, abordando el tema de Venezuela. Porque o sea, hay tanta cosa absurda y asombrosa que la gente no conoce, que el tema venezolano se presta para hacer programas novedosos con cosas como las que ocurren solamente en Venezuela, tristemente, en estas circunstancias. Pero fíjate que este tema del que venimos hablando del Porto Álvaro y de la situación del coronavirus también tiene una arista que es bien triste y es la preocupación de todos los que estamos fuera por esos seres queridos que tenemos dentro, por los que cada vez es más difícil comunicarnos, a quienes es cada vez más difícil enviarles dinero, ayuda, colaboración. Entonces es la incertidumbre de saber qué está pasando en el país, es la incertidumbre de saber qué es lo que realmente necesitan y es la certeza de saber que están en manos de una gente que lo que menos le preocupa es su gente. Entonces, también está detrás de todo eso, tanto del proceso de elecciones como el de coronavirus, como la designación de otros peleles más como este señor del que venimos hablando, es cómo siguen creándonos ansiedad y
Muchachos, ustedes saben, bueno, si han leído de materia del coronavirus en Venezuela y todo esto, cuando hablan de casos comunitarios, ¿a qué se refiere? Casos Yo no, comunitarios, Casos, es que allá todo le tiene que poner el colofón de comunitario. Se supone que serían los casos que se dan en una comunidad, como por ejemplo ajá, una comunidad indígena. Pero en Venezuela el término se supone que ya todo es comunitario porque a ellos les parece eso bonito, pues. A ok. los No, comunitarios. trataba de entender las cifras, porque cuando hablaban de casos de de los 18.574, tantos son de casos comunitarios. Y decía, ¿pero qué? Que viven en un mismo sector o algo así. Es un zancudo. Estaba probablemente, peleando con un zancudo. probablemente. O Sí, era todo mira, el virus que estaba pasando por ahí. sí, con respecto a lo de las cifras que se manejan en Venezuela más o menos de manera común para todo el mundo, porque es la única que hay, que es ese 18.000 y tanto, hay alguna gente que señala que a ese número hay que restar, hay que sumarle entre el 60 y el 95%, que es el porcentaje que ellos le reducen, entre el 60 y 95%. O sea, que habría que sumarle a ¡Wow! ese, sí, a ese 18.000, eso lo hace, Ah, eso lo leí por ahí, doblar la cifra. doblarla prácticamente, sí, porque es un análisis estadístico que hace una prensa que en este momento no recuerdo si creo que se llama Agencia Adunia, una agencia, y publica un informe de una agencia estadística y dice, el tema del coronavirus en Venezuela tiene un subnúmero, por decirlo de alguna manera, que ronda entre el 60 y el 95%. Es decir, que ese 18.000 habría que sumarle entonces ese 60% o 95% más para tener una idea de qué es lo que está sucediendo con el tema del coronavirus en, en, en Venezuela. Y bueno, y Wow. además que sí, sí. Y el otro asunto pues es que las condiciones sanitarias de Venezuela son de por sí ya totalmente caóticas. O sea, encontrar agua potable es una odisea para los venezolanos de manera diaria, cotidiana. Y mucho más, pues, encontrar productos como geles antibacteriales y sin hablar de la cantidad que pueda tener Venezuela o que puedan tener la dictadura y el interés en invertir kits para la realización de las pruebas. Y además las pruebas que se realizan en Venezuela, tengo entendido, no son ni siquiera las pruebas diagnósticas, sino que son las llamadas pruebas rápidas, que solamente te toman la muestra de la mucosa, pero si tú a eso no le haces un análisis que llaman PRC o PCR, que es el que te determina el grado de contaminación y el grado de funcionamiento del sistema inmunológico de la persona a la quien se le ha hecho la prueba, nada de eso se está realizando en Venezuela, pues sencillamente. Entonces, en mayo se decía que Venezuela se había convertido en el país latinoamericano que más pruebas por cada 100, por cada millón de habitantes se realizaba. Pero era porque lo que estaban realizando era la llamada prueba rápida, o sea, te toman la muestra de la mucosa, pero no hacían el análisis microbiológico, pues para determinar el grado de funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, hay un montón de cosas, desde el agua Nos toca hasta... despedirnos. ¿Ah? Nos toca despedirnos. Allá va, si no tienen reactivos para un perfil 21. Ah, Ah, Sí, no, mi abuela sí. decía, nadie sabe lo que tiene hasta que no se hace un perfil 21. mm, Bueno, mi gente, nos toca despedirnos. Hasta el próximo contacto. Ya, Pero, se nos acabó el tiempo. pero esto ah. no puede ser, todavía nos quedan muchas cosas que conversar. Y, to- Bueno, y nombraron al pelotero como director del hospital. Sí, Es, sí. sí, es definitivo. por ejemplo, no hemos dicho que Marilena Palma es la nueva vicepresidenta del Club de Fans de Metamorfosis Forzada. La nombró, le firmó As, a dedo la presidenta, Inmaculada Salcedo Olivo. Dios mío, Dios Qué, mío. qué bellas. Es que los venezolanos en el exilio también somos un desorden, esto no tiene remedio. Sí. Si esa es la decisión de una reina, pues ni con el pétalo de una rosa. Así Así es. es, así es. Y prepárate que vamos a seguir hablando de farándula. Así que vas a tener que estudiar. ¿Te acuerdas de la revista Sanda? Búscatela para que Ah, bueno, pero sí rompimos el hielo, ¿no? Gracias a todos, gracias por estar. Chévere, hasta la próxima. Hasta la próxima, baby.